En ese sentido, en el día de ayer hablábamos de una experiencia que vivió Moisés. Dice que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas, cuando el Señor le había dado la tabla la segunda vez, luego de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte con Dios, dice la Biblia que no comió y que no bebió ni siquiera agua. De manera que allí estaba Moisés, cara a cara con Dios, en medio de la luz. Moisés estaba delante de Dios porque Dios así lo había dicho. Y cuando Moisés entra y está en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés está recibiendo la palabra de Dios para escribir en la tabla. Y cuando Moisés está escribiendo, que entra a esa dimensión de gloria, Moisés no necesita agua, Moisés no necesita pan, y ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él está recibiendo esa palabra de Dios, y él está escribiendo en las tablas para llevárselas al pueblo. Pasan 40 días y 40 noches, y cuando Moisés baja, que llama al sacerdote Aarón y a todos los príncipes del pueblo, que ellos lo ven, ellos se asustan, ellos se asombran, porque Moisés no se había dado cuenta que el estar tanto tiempo expuesto ante la gloria de Dios no iba a ser posible que él bajara igual. Pero resulta que ese tiempo que él estuvo en esa intimidad, en ese secreto con Dios, lo transformó, lo alteró, y como ya él tenía varios días ahí, él ni cuenta se dio. De manera que él venía con un cambio sobrenatural en su vida, pero para él estaba natural. Cuando pasamos suficiente tiempo en la presencia del Señor, somos transformados de una forma que al principio nos impacta, pero luego se nos hace como que natural. Pero se hace natural para ti, porque sabes que cuando tú bajas de Sinaí, cuando tú bajas del monte de haber estado con Dios, la gente tiene que reconocer que hay algo diferente en ti. Moisés baja y dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés resplandecía como el sol, y que cuando Moisés baja, que llama al sacerdote y a todos los príncipes para darle lo que el Señor le había entregado, ellos temieron. Ellos dijeron: no, este hombre no vino natural, este hombre vino transformado. Verdaderamente este hombre estuvo con Dios, no estuvo en otro lugar sino con Dios, porque su cara resplandece, su piel resplandece. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que ellos temieron, pero ellos reconocieron que Moisés había estado con Dios. Cuando tú y yo estamos en algunos lugares que traemos esta palabra, que a veces puede ser fuerte, que a veces puede ser un poquito, puede confrontar a la gente. La palabra puede incluso hacer que la gente en su carne se ofenda, en sus emociones se ofenda. Cuando tú traes esta palabra, porque la has recibido del Padre, eso puede producir en ellos temor. En ellos eso puede producir cierto miedo. Que tú vengas con esa palabra tan cortante de parte de Dios puede producir miedo. Pero una cosa van a reconocer, y es que es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No podrán negarlo. Aunque no quieran someterse ni caminar por ella, no podrán negarlo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y Moisés, ¿sabe lo que hace Moisés? Moisés busca un velo, busca un paño y se tapa la cara. Y cada vez que Moisés iba a hablar con el pueblo, lo hacía con la cara cubierta, lo hacía con ese velo en la cara. Y cuando Moisés terminaba de hablar con el pueblo, que entraba a la tienda, que era el tabernáculo de Dios, cuando él iba a hablar con Dios, él no necesitaba el velo, él se lo quitaba. Él se quitaba el velo. Ayer hablábamos y decíamos que era fácil pensar que él se quitaba el velo para que la gente no le hiciera daño en sus ojos, para que la gente no le molestara el brillo. Pero yo te vengo a decir una cosita, iglesia, y vengo a decírtela de parte de Dios. La luz y el resplandor de Dios en nuestra vida no es para taparlo. No es para taparlo. La luz y el resplandor de Dios no es para que tú lo guardes. Y que no, que cuando estoy en la casa, cuando yo vengo a la iglesia, yo me quito el velo, ¿verdad? Y aquí yo alumbro.
aquí no se necesita la luz de usted. Aquí tenemos la luz del Señor. La luz suya se necesita es allá afuera donde están las tinieblas. Es allá afuera que usted tiene que alumbrar. ¿Sabe? Cuando Moisés se quitaba el velo, no lo hacía de que por la gente. ¿Usted quiere que yo le diga por qué él se ponía el velo para salir donde estaba la gente? Y se lo quitaba el velo cuando iba a entrar a la presencia de Dios. Escuche. Lo que Moisés recibió de Dios en esas tablas fueron las tablas del antiguo pacto. El pacto que Dios hizo con el pueblo. Y Dios hizo un pacto entre él y el pueblo. Lo hizo con Moisés porque Moisés era el mediador. Moisés era el puente entre Dios y el pueblo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo no estaba dispuesto a santificarse, a consagrarse para subir al monte y estar en la presencia de Dios. Y ellos querían la parte cómoda. Que sube el líder. Que sube el líder, que nosotros vamos y recibimos luego lo que Dios manda a decir. Como que eso se me parece a algo a mí. Que sube el líder. Yo alabo a Dios porque la iglesia se está levantando toda a orar por la mañana. Yo alabo a Dios por eso. Que el líder no se está levantando solo, sino que todos estamos subiendo al monte. Aleluya. Yo alabo a Dios por eso, iglesia. Yo alabo al Señor por eso. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? Lo que él estaba recibiendo era el pacto entre Dios y el pueblo que Dios había establecido. Y ese pacto traía una gloria. El ellos obedecer ese pacto iba a manifestar en ellos una gloria poderosa como pueblo de Dios. Pero hay algo más. Dios sabía que ese era un pacto, pero ese no iba a ser el pacto perpetuo con Israel, sino que luego se iba a levantar otro pacto. ¿Y saben lo que sucedió? El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, él nos da la respuesta de por qué Moisés se ponía un velo en su cara. ¿Y saben por qué Moisés se ponía en velo? Él decía que, y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Moisés sabía que según fueran transcurriendo los días, ese resplandor se iba a ir apagando. Ese resplandor iba a seguir bajando, que él no se iba a quedar con ese resplandor siempre. ¿Saben por qué? Porque eso era tipo o era símbolo del pacto que él había traído del monte, que era un pacto que tenía gloria, pero con el tiempo ese pacto iba a ir apagándose, porque sabe Dios que luego iba a venir el segundo pacto, que es el nuevo pacto en el que usted y yo estamos. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, entramos a Isaías. Cuando el profeta Isaías dice al pueblo, levántense, resplandezcan, porque ha venido su luz. Esa luz de la que está hablando el profeta Isaías se refiere al nacimiento de Cristo. Y en el capítulo 9 del mismo libro de Isaías, él dice estas palabras: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Isaías está hablando de la luz que iba a nacer en Israel, que es Cristo. Aleluya, que es Cristo. Y cuando nosotros hablamos de levantarnos y resplandecer, nos levantamos a atender la orden de Dios. De Moisés aprendimos que para resplandecer tenemos que entrar en la intimidad con Dios. Pero ahora cuando tú y yo entramos en la intimidad con Dios, nosotros resplandecemos. Pero resplandecemos no con una gloria que se apaga,
y que perece. Resplandecemos con una gloria que es perpetua. ¿Sabe por qué? Porque después de Cristo no habrá ningún otro pacto. Cristo es el nuevo pacto de gloria. Aleluya. Cristo es el nuevo pacto de gloria. Gloria al Señor. Y es la única fuente de luz que usted y yo necesitamos para resplandecer en este y en todos los tiempos. Porque no fuimos llamados a taparnos la cara ni a tapar la luz de Dios en nosotros. No fuimos llamados a eso. Vinimos y estamos aquí y hemos sido llamados para levantarnos a resplandecer, pero es para resplandecer donde están las tinieblas, afuera. Gloria al Señor. No es para otra cosa. No resplandecemos con luz nuestra, con luz propia. Es por su gracia, iglesia. Es por su gracia, amado pueblo. Es por su gracia que estamos aquí, somos salvos. Es por su gracia que nos alcanzó, nos redimió, nos lavió, nos limpió y nos hizo parte de su pueblo escogido. Es por su gracia. Es por su gracia y tú tienes que entender lo privilegiado que eres, que es por su gracia, para que la gloria y la honra sea para Él, para que ninguna carne se jacte, para que ninguna carne se gloríe. Y si alguien se va a gloriar, que se gloríe en Él. Él es nuestra única fuente de luz, nuestra única fuente de luz, la luz que no se apaga, la luz que no perece, la luz que permanece. Y cuando nosotros constantemente estamos conectados a esa fuente, todo lo que viene es amanecer de gloria. Todo lo que se manifiesta es el amanecer de su gloria. Todo lo que produce es el amanecer de su gloria. Pero Él, amado pueblo, Él es nuestra única fuente. No es ninguna coincidencia que el mundo cada vez se ensaña en sacar el nombre de Jesús, en odiar al nombre de Jesús, en desarraigarlo de todas partes. ¿Sabe? Hay mucha gente que dice, no, todos creemos en Dios. Todo el mundo cree en Dios, es verdad. Y la gente sabe que hay algo más allá, que hay algo más poderoso y que a algunos le llaman Dios. Hay gente que no tiene problema con eso. El problema lo tiene la gente cuando le dicen, ¿sabe? Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Él es la única verdad. Y Él es la vida. Ahí es donde entra el problema. Y por eso, cuando hablamos de Cristo, somos locos. Por eso, cuando hablamos de Cristo, nos aborrecen. Por eso, cuando hablamos de Cristo, nos quieren callar la boca. Y tú y yo, iglesia, tenemos que entender una cosita. Que la iglesia es el pueblo de Dios, no una institución. Que la iglesia pertenece al gobierno y al dominio de Dios, no de la tierra. Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque a veces estamos buscando el favor de esta tierra y de los gobernantes de esta tierra, cuando el único favor que usted y yo tenemos que buscar es el favor de Dios. Porque decíamos el viernes que estamos en el mundo, pero no somos. No somos del mundo. No pertenecemos al mundo. De manera que si no pertenecemos al mundo, no podemos regirnos por las exigencias de este mundo que está en tinieblas. La iglesia, el enfoque de la iglesia no puede ser pretender que va a estar bien con todas las autoridades, con el gobierno, con todo el mundo, no. La iglesia, el llamado de la iglesia es resplandecer y establecer el reino de Cristo. Es el Cristo que predicamos y no vamos a predicar otra cosa. Y es el problema que va a tener el anticristo cuando se manifieste. Y por eso dice que a muchos le va a cortar la cabeza. ¿Sabe? Si me tocara a mí, lo único que podría decirle es dónde es que hay que ponerla. Pero usted y yo tenemos que estar preparados para eso. ¿Sabes una cosa? Los tiempos están difíciles. Los tiempos están malos y no se van a arreglar. Dice la Biblia que los tiempos irán de mal en peor. No se van a arreglar. Así que nosotros tenemos que afirmarnos en esta palabra. Y nosotros tenemos que afirmarnos, levantarnos a escudriñar la palabra y a ponerla por obra en nuestras vidas.
pero también tenemos que entrar al secreto de Dios para resplandecer con su luz. Y aunque quieran apagarnos, no nos apaguemos. No nos apaguemos, sino que seguimos encendiendo luz ahí afuera. Seguimos arrebatándole las almas al diablo. Seguimos llevando la luz que hemos recibido, lo que hemos recibido por gracia, que no lo merecíamos, no nos lo ganamos. Y Él por su gracia, por su infinita gracia nos alcanzó. Aleluya, por su gracia, amados. Por su gracia, gloria al Señor. De manera que tenemos que anhelar que cuando estamos en su presencia, cuando venimos a reunirnos, a encontrarnos con Él, dice la Biblia que Moisés no comió y que no bebió, refiriéndose a las cosas, a las necesidades que humanamente tenemos. Cuando usted venga a reunirse con Dios, olvídese de sus necesidades humanas. Olvídese de todas esas cosas, de todo a lo que la carne está apegada. Cuando usted viene a la casa de Dios, aquí lo único importante es su presencia. Aquí lo único importante es que Él se manifieste, su gloria, que se manifieste esa fuente de luz para alimentarnos, para recargarnos, para que cuando salimos ahí afuera, seamos lumbreras resplandecientes en medio de una generación perversa y maligna. Tenemos que estar convencidos de esto. Yo te invito a que tú aproveches cada tiempo que pueda tener la iglesia y cada tiempo que tú puedas tener de manera personal. Porque ¿sabes qué me llama la atención? Moisés subió solo. ¿Sabe qué me llama la atención? Hablábamos aquí el viernes de que en el lugar santísimo, los sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo, allá a donde estaba la presencia de Dios, era un cuartito, era una cabina donde solamente cabía una persona. Y ayer hablábamos con las damas y estábamos de acuerdo con que cuando íbamos a tener intimidad con Dios, cuando nos íbamos a encontrar con Dios, no cabía más nadie. Era un asunto entre usted y Dios. ¿Tú sabes a dónde te quiero llevar, iglesia? Que de manera personal usted y yo necesitamos constantemente encontrarnos con papá. Constantemente tenemos que encontrarnos con papá de manera personal, pero también como pueblo tenemos una tarea. ¿Sabe cuál es esa tarea? Esa tarea es establecer su reino. Establecer su reino. Todo lo que yo estoy diciendo, yo solo he dicho estos 2 días a ustedes por la palabra. O sea que ustedes saben que de todo lo que yo les estoy hablando hay una cita bíblica y la tengo aquí, se la puedo leer. Pero yo tengo 2 días leyéndole la Biblia a ustedes y todo lo que sale de mi boca, sale no porque yo quiero decirlo, sale respaldado por la palabra. Yo no predico mis palabras, yo predico la palabra del Señor. Para que seáis irreprensibles, sencillos. Oiga esta palabra. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Necesitamos resplandecer, amados. Pero ¿sabe para qué necesitamos resplandecer? Dios tenga misericordia de nosotros, dice el Salmo 67:1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. No es para vernos bonito, ni para decir somos el pueblo de Dios. Para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Ese es el propósito de la iglesia. Y yo bendigo la gente de esta casa y de todas partes que siente esa pasión por establecer el reino de Dios y sale allá afuera donde están las almas, los que están envueltos en tinieblas, que no han podido salir de ahí. Y yo los bendigo y los bendigo y los bendigo. Y ojalá y fuéramos más. Yo te bendigo, Pedro. Yo bendigo a Ivette, a su esposo, a todos los hermanos que salen, aleluya. Y no salen porque le pagan ni porque nadie le dice. Es que en ellos sale esa necesidad, esa compasión por las almas.
Eso no es cuestión de un grupito, amados. Esa es la misión de la iglesia. Esa debe ser la misión de esta casa. Eso debe ser prioridad en nosotros. Amén. Es la manera de iluminar allá afuera. Es la manera de cumplir con el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas. Es la única manera. Y saben, este tiempo es cuando el enemigo está atacando más fuerte. Atacando más fuerte. Y ataca a nuestros hijos. Y ataca su intelecto. Y ataca su conocimiento. Y los ataca en la escuela. Y los ataca afuera en la sociedad. Los ataca en todas partes. ¿Sabe? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y el enemigo está operando y está operando sin control. El enemigo está acabando con todo ahí afuera. Porque la Biblia dice que él es el príncipe de las tinieblas y que él gobierna sobre los que están en tinieblas. El enemigo no se fue a dormir ni está de vacaciones. El enemigo está acabando con todo lo que se le permite que acabe. Tú y yo tenemos que arreciar un poquito más. Tú y yo tenemos que arreciar un poquito más. ¿Sabe por qué? Porque si seguimos siendo permisivos, se va a meter a tu barrio, se va a meter a tu casa, se va a meter a tu matrimonio. ¿Sabe qué? Ya se metió en muchas iglesias. Que nosotros tenemos que levantarnos. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. La iglesia no puede ser tan permisiva ni tan simpática para venir a aceptar todo lo que el mundo quiera imponerle. Hay muchas leyes que se están ejerciendo con el propósito de someter a la iglesia y la iglesia tiene que estar despierta sobre eso. Los líderes tienen que estar despiertos sobre eso, que tienen que entrar en un tiempo y a una dimensión que ellos puedan discernir que no todo lo que viene del gobierno, lo que viene del gobierno de allá afuera, antes de venir a imponerlo a la iglesia, tienen que tener mucha cuenta si eso se aplica al gobierno de Dios. Tienen que tener mucha cuenta, porque esto no es una institución, este es el pueblo de Dios que Él compró a precio de sangre. Hay que tener mucha cuenta. Hay que tener mucha cuenta, iglesia. Porque Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia fuerte. Una iglesia que resplandece. Una iglesia que hay, como dice la palabra, esa que se muestra tan hermosa, radiante como la luna, que sube radiante como la luna. Esa es la iglesia del Señor. Aquella que Él compró a precio de sangre preciosa. Así que cuando tú y yo nos levantamos a escuchar la orden de Dios y resplandecemos con la presencia que viene de Él, entonces todo lo que se va a manifestar es un amanecer de gloria. Esa es la dimensión en la que la iglesia tiene que caminar hoy. Que cada día amanezca una gloria diferente. Que haya una gloria diferente. Que haya una gloria nueva. Que haya una gloria nueva porque sabe, el pueblo de Israel quería cosas nuevas y estaba haciendo lo mismo. Ellos querían que Dios se moviera. Querían que Dios hiciera maravillas. Pero estaban aferrados a lo viejo. El amanecer de gloria siempre trae cosas nuevas. Y sabes una cosa, cuando Cristo se manifestó y comenzó su ministerio, lo primero que dijo, arrepiéntanse. Porque cuando nos arrepentimos de nuestra condición, entonces estamos abriendo la puerta para que se manifieste el reino. El reino se manifiesta donde hay arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, entonces arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es ese reino que le rompió la cabeza a todos los estudiosos de ese tiempo de la ley, a todos los sacerdotes de las sinagogas, a todos los fariseos estudiosos del antiguo pacto. Ellos no estaban entendiendo. Y ellos estaban aferrados a su costumbre, a sus tradiciones, y no sabían que ya estaba caminando en medio de ellos el nuevo pacto. El nuevo pacto. El pacto de la gracia. El pacto que Dios quiso tener con su humanidad para que la humanidad entienda que al principio ellos tenían que venir y someterse a todo lo que decían las leyes. En el nuevo pacto las cosas son diferentes. El nuevo pacto sale en busca de lo que se perdió.
en busca de lo que se perdió. Por eso Jesús no fue y se metió a la sinagoga, al templo que ellos tenían, no. Él iba y leía cuando le tocaba, como decía la costumbre, porque él también era un rabí. Pero su ministerio, el ministerio de Cristo, caminaba bajo la gloria de Dios. Y él caminaba y no se detenía. Y él iba donde estaban los atados, donde estaban los enfermos, donde estaban los perdidos. Ese es el ministerio de Dios. Ese es el ministerio del nuevo pacto. El ministerio del Espíritu Santo, que camina, que no se queda encerrado, que camina, que ilumina, que donde quiera que llega, transforma el ambiente. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Aleluya, ese es el ministerio del nuevo pacto. Gloria al Señor. De manera que nosotros tenemos que afirmarnos en estas dos verdades. Nos levantamos a atender la orden de Dios, la orden de su palabra, para resplandecer con la luz que viene de Él, no de nosotros. Con la luz que ya Él nos está dando, no con la luz que nosotros queremos. Ni con la luz que nos quiere dar el gobierno, ni nadie por allá afuera. Es con la luz de Cristo. La iglesia no le debe nada a nadie, sino a Cristo. La iglesia no tiene que agradecerle ni someterse a ninguna otra autoridad que no sea Cristo. La iglesia. Los entendidos, ustedes, los entendidos de Dios, los hijos de Dios, que atienden, que se levantan hoy a resplandecer, entienden, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Como las estrellas a perpetua eternidad. Moisés tapó su cara para que no se viera que esa gloria se iba a ir apagando. La gloria tuya, iglesia, es hasta la perpetua eternidad. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Nuestra gloria no se va a apagar. Aunque vengan mañana y nos corten la cabeza, tu gloria no se apaga. Tu gloria es hasta la perpetua eternidad. Ponte de pie, iglesia. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Nos levantamos en esta mañana a atender la orden de nuestro Padre. Nos levantamos en esta mañana a atenderlo a Él, y solamente por su palabra vamos a vivir en estos tiempos difíciles. Entramos a su intimidad, a buscar la luz que viene de Él, porque Él será nuestra única fuente. No nos vamos a contaminar, ni nos vamos a dejar influenciar por ninguna otra fuente. Él es nuestra única fuente. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo, nuestra única fuente. Y con esa convicción hoy nos levantamos a resplandecer como pueblo, porque somos pueblo escogido por Dios. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, de tinieblas a su luz admirable. Aleluya.